1, 2, 3, 3. Hola, 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 buenos días chicos. Buenos días, buenos días. Vayan entrando nomás. Buenos días. Hoy parece que está haciendo un poquito más de frío. Que vayan entrando, vayan entrando. Chicos, buenos días a los que van llegando. Yo creo que esperamos un minuto más para poder empezar con la clase. A ver si llega alguien más. Igual ya somos bastantes. A ver, voy a ir comprobando esto, que esté ok. Sí. Y yo creo que ya empezamos desde ahora. A ver, ahí estamos. Ya pues chicos, entonces la clase pasada
Voy a cambiar el color aquí. Ahí sí. La clase pasada habíamos visto, o en realidad yo les había hablado, de las técnicas de conteo, ¿sí? De cómo nos facilitaban la vida al momento de tener que contar cosas, ¿ya? Que tal vez pueden parecer triviales al principio, pero que a la larga se transforman en un problema si son muchos números los que hay que contar, ¿ya? Entonces la técnica de conteo ayuda a que nosotros tengamos que contar las cosas más rápido, ¿ya? Y muchas veces dándonos ciertas sorpresas porque hay ciertas cosas que uno cree tal vez de buenas a primeras que, no sé, si me dicen cuántos números pares hay de dos cifras entre el 0 y el 30, posiblemente cualquiera que escuche eso, lo primero que va a pensar es que hay 15 números pares, simplemente porque tiene la idea de que, o que cree que son la mitad, ¿ya? Entonces, uno tiene siempre una tendencia a pensar sobre algún número en concreto y resulta que al usar la técnica de conteo nos llevamos vemos cómo sale otro número que en realidad no tenía nada que ver con lo que uno creía al principio, ¿sí? De eso se trata porque muchas veces vamos a calcular números muy grandes y también nos va a pasar esto mismo que nos empezó a pasar ayer, o sea, con nuestra clase anterior, ¿ya? De, de no saber en realidad cómo era el número que íbamos a obtener, ¿sí? En ese sentido, habíamos visto que la técnica de los casilleros consistía de algunas como partes, ¿cierto? Yo se las doy así como por partes, por pasos, pero en realidad eh, mm, es para que no se enreden, ¿ya? Em, Antes de continuar, les recuerdo a todos que si alguien quiere preguntar algo, puede usar la manito, ya, ahí en el botón levantar la mano, para que yo le dé audio. Y, y eso, ya. Hoy día vamos a seguir viendo, como les dije, las técnicas de conteo. Esta de los casilleros la vamos a tener que ver, pero ya aplicada a probabilidades. Esa es la finalidad de hoy día. Y, y comenzar, ¿ya? Entonces, voy a repasar el ejercicio número 1 que habíamos visto en la clase pasada, ¿ya? Entonces, yo les puse ahí que supongábamos que necesitábamos, por ejemplo, determinar cuántos números pares habían de dos cifras entre el 0 y el 30, ¿ya? Con los dígitos, y que podíamos usar los dígitos del 0 al 9. Entonces, la técnica del casillero consistía primero en hacer tantos casilleros como cifras tenga el número que yo necesito encontrar, ¿sí? Entonces, si me están pidiendo que sea de dos cifras, voy a hacer dos casilleros, ¿ya? Yo lo dibujaba acá, ¿sí? Ya saben que dibujo mal, ¿ya? Sigo. Después, paso número 1, dibujar los casilleros. Paso número 2, anotar los dígitos que puedo ocupar en el ejercicio. En este caso me dicen que ocupo los dígitos que, bueno, siempre hemos ocupado, del 0 al 9, ¿ya? En otro ejercicio puede ser que no sea así y me digan que tengo que ocupar menos dígitos. Ojo con eso, ¿ya? Entonces, anoto los dígitos del 0 al 9, ¿ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 y 9, ¿ya? Lo tengo que tener eso anotado porque desde ahí voy a empezar a contar, ¿sí? Comienzo entonces, voy a usar color rojo 3, ¿ya? Me fijo en el casillero que está más hacia la izquierda, en ese que marqué yo ahora, ¿sí? Y me pregunto, veo los dígitos que están abajo y digo, de esos dígitos, ¿hay algún dígito que no puedo usar en ese casillero? Entonces, ahí, la clase pasada, nos dimos cuenta que había un dígito que no podíamos ocupar, ¿sí? Buenos días a los que están llegando tarde, ya, buenos días. Entonces, el dígito que no podíamos ocupar era el cero, porque si tú usabas el cero y el cero se ocupaba en la primera posición, o sea, quedaba el cero así, la segunda posición del número que estábamos formando, con cualquier otro número, por ejemplo el 5, nos daba un número que es de una cifra, po, el 5. Y resulta que el problema que tienen ahí dice que tiene que ser de dos cifras el número. Así que por eso el cero no puede estar. Si yo en cambio en el primer lugar pongo cualquier otro número, por ejemplo el 1, el resultante es el 15, ¿sí? ¿Ven? O si pongo en el primer lugar el 6, tengo el 65, ¿sí? Entonces, en la primera cifra no podía ser cero. Así que como ya sé que no puede ser cero, lo que me encargo ahora es de contar el resto de los números, ¿ya? Y en este caso, esos son 9. Hay 9 números entre el 1 y el 9.
¿sí? Así que eso es lo que pongo en el primer casillero, 9, ¿sí? Tercer paso, ¿ya? Ahora, borro aquí, voy a cambiar el color, me fijo ahora en el otro casillero, el que va ahí, ¿ya? Y nuevamente digo, ¿hay algún dígito que no pueda ocupar, que se tenga que poner en la segunda posición? Leo el problema, me dicen que los números tienen que ser pares, y eso significa que no puedo poner números que terminen en número impar. Por ejemplo, volviendo a lo anterior, en la primera posición estoy usando 9 dígitos, del 1 al 9. Por ejemplo, podría haber usado el 8, ¿sí? En la segunda posición, si yo ocupo cualquier número que está aquí, por ejemplo el 3, voy a formar el 83. Y el 83 es un impar, no me va a servir. Entonces yo tengo que banear de esa lista de dígitos los que no sean pares, ¿sí? Tan simple como eso. Así que eso es lo que voy a hacer. Voy a banear, ¿ya? Baneo el 1, baneo el 3, el 5, el 7 y el 9. ¿Cuántos números me quedaron? Me quedaron exactamente 1, 2, 3, 4, 5. Ahí hay 5 números. Y ahora lo que voy a hacer es multiplicar, ¿sí? Multiplico, así que digo 9 por 5, 45. Así que, resultado de esto, entre el 0 y el... Ah, pero, mire, pues nadie me levantó la mano, pues chicos. Yo estaba haciéndolo con todos los números. Claro, hay 45 números entre el 0 y el 100 que son pares, ¿sí? Pero si es entre el 0 y el 30, como está ahí, tengo que volver a hacer otro paso previo. Tengo que hacer otro baneo más. El 5 está bien puesto, pero el 9 no. Devolvámonos atrás con el 9. Borro aquí, el 5 está bien. Arreglo aquí los números. 4, 5, 6, 7. Ya. Vuelvo. Cuando yo había puesto 9 era porque habíamos baneado el 0 y podíamos usar los dígitos del 1 al 9. Pero como me dice el problema que estoy buscando números de dos cifras entre el 0 y el 30, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 no están ahí tampoco. Porque si estuvieran, ya, valga la redundancia, yo podría formar números, por ejemplo, como el 55, o números como el 60 y... No, 55 no. Números como el 54, ¿sí? O números como, por ejemplo, el 68, ¿sí? Y ese número no está entre el 0 y el 30. Así que tengo que banear todos esos dígitos que no me van a servir en la primera posición. Ahora hago el nuevo recuento. Ahora sí, ¿ya? Y ahí veo que hay 3, ¿ya? Y ahora sí, 3 por 5, 15, ¿ya? Ahora, cuando yo hago esto del 3 por 5, 15, tengo que ahora pensar realmente si son 15 números, ¿ya? Veamos qué combinaciones puedo tener de estos números. Yo los voy a anotar abajo para que se den cuenta que siempre hay que revisar lo que se hace con el casillero. A ver, partamos de lo más fácil. No sé si el trazo está... Creo que este trazo es mejor. Ya, entonces primero, como tengo 3 posibilidades en el primer casillero, la primera posibilidad va a ser con el número 1, que está aquí. Así que voy a poder usar con esa posibilidad los que empiezan con el 1, y después, en la segunda parte del número, van a ir las posibilidades del segundo casillero, que son los 5, los números pares, ¿sí? Así que aquí, ¿qué va a salir? Primero, de número par, el 1 con el 0, ya. Acuérdense que ahora este baneo de aquí, ese era para los casilleros solamente, pero ahora lo tengo que ocupar de acuerdo a lo que yo anoté. Entonces el primero sería el 1 con el 0, después el segundo sería el 1 con el 2, el 1 con el 4, el 1 con el 6 y el 1 con el 8. Ahí tengo los primeros 5 números pares de dos cifras, entre el 0 y el 30, ¿sí? Sigo. Después iría con el 2, ¿sí? Sería 2 con 0, 2 con 2, 2 con 4, 2 con 6 y 2 con 8. Y después iría con el 3, ¿sí? Que sería nuestra tercera opción. 3 con 0, 3 con 2, 3 con 4, 3 con 6 y 3 con 8, ¿sí? Y 3 con 8, ¿ya? Me voy a detener ahí. ¿Alguien vio algo extraño?
¿Alguien ve algo extraño en eso? Ahí están todos los números que obtuvimos. ¿Alguien ve algo extraño? Levante la manito. A todos estos buenos días a los que llegaron. Ahora último subimos más. Ya, Demian, voy a darte el audio. Hola Demian, buenos Hola, días. ¿Cómo estás? buenos días. Bien. ¿Se me escucha? ¿Ah? ¿Se me escucha? Sí, 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 sí te escucho bien. Bueno, lo raro es que, como dice, que hay que encontrar números del 0 al 30, y está el 32, el 34, el 36 y el 38. Ah, ya, pues, ¿viste? Como dice Demian, justamente como estás diciendo tú, claramente al hacer el casillero, que me dijo que habían 15 posibilidades, si ustedes cuentan cuánto hay acá abajo, hay 15 números. Claro, el casillero lo hizo bien. El problema es que nosotros tenemos que tener la sutileza de saber que cuando estoy multiplicando, van a salir dentro del casillero tal vez algunos números que no necesitamos, ¿sí? Así que súper bien, Demian. O sea que ¿quiénes tengo que eliminar de esta lista? El 32 al 38. Muy bien. Gracias, Demian. Vale, adiós. Ya, pues, como dice Demian, entonces, claro, esos números yo no los tengo que tener. Entonces, cuando yo hice la multiplicación y dije 3 por 5, 15, claro, hay 15 números que cumplen, ¿ya? Entre el 0, ¿ya? Fíjense bien, entre el 0 y el 40, ¿sí? Porque allí llegaba al 40 después, ¿sí? Entre el 0 y el 40. Entonces yo tengo que saber que, son 15 números las posibilidades, pero voy a tener que eliminar 4 posibilidades de las 15 para perfilar el resultado final, ¿sí? Entonces, tengo que tener eso con cuidado, ¿ya? Otra forma de hacerlo, en vez de estar borrando después de tener las combinaciones que hay, ¿ya? Que es la que ocupo yo por lo general, es la siguiente. Voy a borrar aquí para que se den cuenta. Es la siguiente. Cuando yo ingreso, las posibilidades del primer casillero, de la flecha roja, y yo digo que hay 3 posibilidades, yo ahí me doy cuenta que voy a formar números que empiezan con el 1, que empiezan con el 2 o que empiezan con el 3. O sea, los de 10, los de 20 o los de 30. Pero cuando pienso en los de 30, me tengo que detener y decir, ups, ahí hay un número que no me va a servir. O van a salir esos números que no me van a servir en realidad, el 32, el 34, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo en realidad, yo baneo igual el 3, ¿sí? Lo baneo. Baneábamos el 0 porque si no quedan números de una cifra. Baneábamos estos de acá porque si no quedaban los de 40, 50, 60. Y yo baneo a propósito el 3. ¿Y qué va a pasar aquí? Miren, yo lo baneo, me tengo que acordar de esto, le voy a poner una estrellita. Cuento las cifras que hay 2 posibilidades. Ya sabemos que el segundo casillero tiene exactamente 5 posibilidades, que son los pares. Multiplico, 2 por 5 son, ¿qué estoy haciendo? 2 por 5 son 10, ¿ya? 10, ahí sí, ¿ya? Y ahora me acuerdo el que quité, ¿sí? ¿Quién exactamente quité? El 30, que es la única posibilidad. Entonces le sumo 1, ¿sí? En vez de estar restando, de multiplicar casilleros y que me dé más y después restar, ¿sí? Multiplico, quito 1 a propósito, adrede, ¿ya? Y luego le sumo el que quité, ¿sí? La única posibilidad que quité. Eso siempre se puede hacer, ¿ya? Por supuesto que es una técnica bien versátil porque en una prueba, por ejemplo, no sé, Aitor puede haber hecho esto de contar menos y después sumarle el que baneó, y no sé, Bastián podría haber hecho lo contrario, y ambos deberían llegar al mismo resultado de conteo final, 11 posibilidades, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Antes de seguir, si alguno tiene alguna duda, levante la manito. Aquí sí le voy respondiendo con el mismo ejercicio antes de que avancemos, porque tenemos que ver el ejercicio el último que vimos, que era de 3 cifras, ¿ya? Que ahí ya se va a empezar a complicar un poco la cosa. Así que levanten la mano, chicos, no se preocupen, pregunten, consulten, ¿sí? Fernando. Hola, Fernando, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien. Oye, Fernando, cuéntame, ¿qué duda tienes? ¿Por qué el cero cuenta como número par? Uy, mira,
En estricto rigor, no sé si esto lo puedo... déjame ver si... Oh, no. Espérate, no quiero que me pille la tecnología. Voy a tener que borrar un poquito. Ya, voy a borrar la parte del 11, ¿sí? Ya. ¿Por qué el 0 cuenta como par? Es una pregunta matemática bien buena. Resulta que la definición del número par, ¿ya? Aunque ustedes les dan en básica, siempre es como, son todos los números que terminan en 0 o múltiplo de 2, ¿sí? O sea, en lenguaje humano eso es como, son todos los números que están en la tabla del 2, ¿sí? Sí. Pero esa definición de básica que ustedes ven cuando son más chicos, en realidad es una definición un poco sosa, ¿sí? Es como bien, ¿cómo decirlo? Bien vista como de forma superficial, ¿ya? En realidad, un número par es todo aquel que tiene la siguiente estructura. Lo voy a anotar aquí, a ver si, ¿sí? Es todo número que tiene esta forma, mira, ¿ya? Eh, Eso de ahí significa 2K, o sea, 2 por K, ¿sí? Donde K es un número cualquiera, ¿sí? Si tú cualquier par lo puedes anotar de la forma 2 por K, o sea, perdón, si tú cualquier número lo puedes anotar de la forma 2K, ¿ya? Entonces es un número par. Esa es la definición de par. Por ejemplo, si alguien me dice el número, dame un número par, que no sea el 0 para que de ahí te explique con el 0. 8. ¿Cuál? 8. Ya, el 8. Entonces, el 8. Según la definición de par, 8 lo tengo que saber anotar de una forma 2 por K. Así que 8 te digo yo que es 2 por 4. ¿Sí? Esa es una forma 2K. Y por lo tanto el 8 es un número par. ¿Sí? Ahora Sí. aplico el 0. 0 es lo mismo que decir 2 por 0. ¿Sí? Propiedades Sí. de la multiplicación, ya saben que todo el número multiplicado por 0 es igual a 0, ¿sí? ¿Ya? Así que si el 0 lo puedo anotar de la forma 2 por 0, entonces, que es la forma 2K, entonces el 0 es un número par. ¿Ven? Ok. Esa es la estructura matemática correcta de decir por qué es par. Yo he visto cada cosa, incluso en internet, en la tele, de que de repente, o en esas, en Instagram, que de repente dice, oye, a ver si realmente eres inteligente, ¿cuál de los siguientes números es par? Y ponen el 0 ahí y varios responden abajo que el 0 no es par. Y es porque claramente no entienden esa estructura. Cuando estaban en básica tal vez le dijeron que los pares eran 2, 4, 6 y 8 y no tomaban en cuenta el 0, ¿ya? Sí. Así que eso es una buena pregunta, Fernando, y te lo agradezco porque más de alguno de tus compañeros tampoco tal vez sabía eso. ¿Ya? Eso. Gracias. Estamos, de nada, pues Fernando, que estés bien. Chau. Eh, ya, pues chicos, entonces, em, yo les decía, ¿alguno o hay otro que tenga alguna otra duda? ¿Sí? Antes de continuar, ¿no? Aprovechen porque, miren, lo que dijo Fernando es súper buena pregunta porque yo después voy a preguntarles cosas de los números pares y si no tienen esa definición, no hay mucho que tal vez puedan hacer, ¿ya? O bien se van a enredar y van a contar un número menos. O sea, si a ti te dicen cuántos números pares hay entre el 0 y el 10, no son 5. Yo inclusive voy a borrar acá, a ver. O si son 5, no. A ver, entre el 0 y el 10, no, entre el 0 y el 9. Sería el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Ahí son 5. Si considero el 10, entonces serían 6. Si por ejemplo me dicen entre el 1 y el 9, ¿cuántos pares hay? Ahí baneo ese, sería 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Así que, así que es importante la pregunta. Ya, nadie más levantó manito, así que voy a avanzar. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Y voy a borrar acá. Oh, vas a llevar eso. Ah, ya, esto sí lo tengo que borrar. Ya, chicos. Entonces, el que habíamos visto ayer, ahí cualquiera me puede decir si es que estoy bien, si estoy mal. Era acá. Si no estoy mal, era, sí, voy a activar la aquí.
¿Ya? Era ese, decía, supongamos que necesitamos determinar cuántos números pares hay de 3 cifras entre el 0 y el 1000. ¿Ya? Entonces, aplico casilleros de nuevo. ¿Ya? Acá me tengo que percatar siempre de los mismos problemas de la vez pasada, que voy a tener que banear algunos números, ¿ya? Pero comienzo. 3 cifras significa 3 casilleros. Perfecto. Comienzo con el primer casillero, que sería el que está más hacia la izquierda, que no sé por qué esto no se escribe bien. A ver, lo voy a marcar desde abajo. El que está en rojo, ese. ¿Ya? El primer casillero sería ese. Y veo quién tengo que banear. Estamos claros que de nuevo, como son números de 3 cifras, ¿ya? Lo que quiero formar, entonces el primer casillero no puede contener al 0, ¿sí? Porque si no, si contuviera el 0, ¿ya? Yo formaría con las otras 2 cifras números de 2 cifras, ¿sí? Y eso significa que estaría haciendo mal el ejercicio, así de simple, ¿ya? Entonces baneo el 0. ¿Y cuántos números hay del 1 al 9? ¿Ya? 9, ¿sí? No hay que darle tanta vuelta a eso. Sigo. Segundo casillero. Voy a hacerlo con el color verde ahora, ¿ya? En el segundo casillero, el del medio, la pregunta es, ¿puedo poner cualquier número ahí? ¿Ya? Y la respuesta es sí. ¿Ya? No hay ninguna cosa que me limite para poner un número ahí. O sea, ahí podría ir el 0, podría ir el 1, el 8, el número que yo quisiera, el dígito que yo quisiera. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, por ejemplo, hay números que voy a formar entre el 0 y el 1000 que van a contener el 0 en la mitad. Por ejemplo, el número 105. ¿Sí? Tiene el 0 en la posición de central. ¿Ya? Así que el 0 tiene que estar. ¿Ya? No lo puedo banear. Así que ahora cuento cuántos hay entre el 0 y el 9. Y fíjense que entre el 0 y el 9 hay 10 dígitos. Así que en esa posición del medio voy a poner el 10. ¿Ya? Porque hay 10 dígitos. Y ahora me voy al último casillero. ¿Ya? El último casillero, que lo voy a hacer con el color azul. ¿Ya? Ahí está aquí. ¿Ya? Tengo que ver si puedo usar cualquier dígito de los que tengo abajo. Me fijo en el problema de nuevo. Lo tengo que volver a leer. Acuérdense de eso, chicos. Tienen que leer constantemente. Márquenlo. Yo obviamente lo estamos haciendo en una pantalla y todo, pero yo si estuviera en una prueba, yo lo que haría, agarraría mi lápiz y marco la palabra que dice pares, ¿sí? Porque no me acuerdo quién de ustedes ayer me preguntó por qué lo estábamos haciendo así, yo le dije que era porque estábamos buscando números pares, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que tener presente, ¿ya? Entonces, como estoy buscando números pares, ya sé que los números pares son los que, bueno, están en la tabla del 2, como dijimos, o de la forma 2K, ¿sí? Y en este caso sería el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿sí? Que son exactamente 5. Y ya que tengo mis 3 casilleros llenitos, ya saben que los números que tengo ahí adentro los tengo que multiplicar, ¿sí? Así que sería 9 por 10 por 5, ¿sí? 10 por 5, 50, y 50 por 9, 450, ¿sí? Así que la respuesta es, hay 450 pares entre el 0 y el 1000, ¿sí? ¿Ya? Entonces, fíjense, como le dije yo ayer, sale el ejercicio rápido. En este caso no hay que banear más, no hay que revisar si nos sobraron o no, porque al final estamos tomando todo, ya, o sea, no hay que revisar porque lo hicimos ayer, pero lo que yo voy es que no tenemos ese problema ya de tener que restarle o sumarle uno, ¿ya? Y quedó inmediato, ¿sí? Muchos problemas son de este estilo, ¿ya? Eh, y muchos problemas tienen complejidad solo porque te están pidiendo números de 3 cifras, ¿sí? Pero hay otros que tal vez ya tienen complejidad porque ya te piden un número impar o se ponen más específicos, ¿ya? Creo que tengo yo acá uno abajo, que era el que quería ver hoy día con ustedes. Ah, ya, este es. Yo no, lo voy a subir. Ah, y pum. Quiero que se fijen de ese ahora ya tiene un pequeño detalle. Dice, determine la probabilidad. Ah, ya. No, no sé por qué dice determine la probabilidad, soy curioso. Ah, no, esto se copió mal. Denme un segundito, chicos, que lo tengo más abajo.
Ah, este era. Ahí sí. Que esto después como va a ser esto una guía, entonces... Ahí está. Vamos a observar este. Dice, supongamos que necesitamos determinar ahora cuántos números hay de 3 cifras entre el 0 y el 1000 que se puedan formar con los dígitos 0, 3 y 5. ¿Ya? Este es un problema distinto. Ya ahora no puedo usar todos los dígitos que antes podía usar. ¿Ya? Entonces, de partida, de comienzo, ¿ya? Yo tengo que imaginarme que el hecho de reducir los dígitos, ¿ya? Va a significar que voy a poder formar menos números, ¿ya? Entonces, eso es la primera cosa. Y lo segundo es que voy a tener que hacer baneos de otro tipo aquí para ver en la pantalla, bueno, en la pantalla de celu que ustedes están viendo al lado, voy a tener que hacer otros baneos en esta parte porque hay dígitos que no voy a poder ocupar, ¿ya? Que ya no están desde el comienzo, ¿ya? Entonces, borro. Voy a dejar solo los 3 casilleros, porque es lo único que se mantiene. Y ahora comienzo lo mismo. Pongo los 3 casilleros, anoto los dígitos que puedo ocupar, que son ahora solo el 0, el 3 y el 5, ¿ya? Comienzo con el primer casillero, ¿ya? En el primer casillero, entre el 0, el 3 y el 5, ¿quién tengo que banear? Ya sé que el 0 no lo puedo ocupar, ¿sí? Porque si pongo el 0 como opción dentro del primer casillero, se van a formar números de 2 cifras. Y me están pidiendo que sean de 3 cifras. Así que el primer casillero solamente tiene 2 posibilidades, esas 2. Me voy ahora al segundo casillero, lo voy a hacer con verde, ¿ya? Ahora, en el segundo casillero yo puedo poner el 0, ¿sí? Porque sí es una opción, ¿ya? Así que no hay ningún baneo que tenga que hacer ahí. Así que uso los 3. Y en el último casillero, que lo voy a hacer con azul, ¿ya? Que está acá, me fijo y reviso. Me están pidiendo que sean pares, impares, no me dicen nada de eso, así que no tiene ninguna limitante. Así que voy a usar los 3 dígitos que están ahí y no voy a banear a ninguno. Y ahora multiplico. 3 por 3 son 9 y 9 por 2 son 18. ¿Sí? O sea, hay 18 combinaciones de esos 3 dígitos que producen los números de 3 cifras entre el 0 y el 1000. ¿Sí? Y, o sea, de hecho, el número más pequeño que puedo utilizar combinando, por ejemplo, solamente como ejemplo, es por ejemplo, el 305. ¿Sí? No, ni siquiera el 305. Yo mismo me equivoqué. Es el 300. ¿Sí? Después viene el 303, 305, ¿ven? Y de ahí ya no tengo más posibilidades con el 3, el 0 y el 5, a ver. No. Entonces, si se dan cuenta, estos números que hicimos ahora que nos salieron son más rebuscados, ¿ven? Voy a borrar ahí. Y antes de continuar, nos quedan 6 minutos de clase, ¿ya? Pero dudas con este ejercicio de ahora que tiene ese baneo. Demian, a ver. Hola, Demian. Hola, profe, de nuevo. Profe, es que me perdí con de dónde sacó el 2, el 3 y el 3. Ah, ya, pues, porque fíjate que los dígitos que puedo ocupar son el 0, el 3 y el 5. Yo ¿Sí? siempre lo que pongo dentro de los casilleros son el conteo de las cifras que puedo ocupar, ¿sí? Es el conteo, ¿ya? O sea que yo al Ya, final tengo que ver de estos 3 que están acá, cuántos de los 3 me sirven. Por ejemplo, para el primer casillero el 0 no me sirve, lo tengo que banear. Así que de los 3 solamente me sirven 2. Y por eso pongo un 2 en el primer casillero, ya, ¿ya? O sea que si, por ejemplo, solamente pudiera usar un dígito, no es el caso, pero solamente un dígito de los 3, en el primer casillero pondría un 1, ¿sí? ¿Ya? Es un conteo, ya. ¿ya? ¿Sí? ¿Te sirve eso? ¿Sí? 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 Ya. Entonces, ojo por ahí. Siempre contamos los dígitos que puedo utilizar, ¿ya? Ya. Ya, ahí está Demian. Joan, a ver. Hola, Joan, buenos días. Hola, hola, buenos días. Joan, pregúntame Tengo nomás. una duda, ¿los dígitos podrían variar
en vez de ser 0, 3 y 5, podría ser como 1, 2 y 4. ¿Sí? Podría venir el problema con esa variación, de que en este caso me digan, oye, con los dígitos 1, 2 y 4, ¿cuántos números de 3 cifras puedes formar? ¿Sí? Por supuesto. O decirme, con los dígitos del 1 al 8, ¿cuántos números de 3 cifras puedo formar? Sí, puede venir así el problema. Y eso hace que esto sea, bueno, para mí es entretenido, pero también para algunos se puede volver infernalmente difícil, ¿sí? Porque ya eso significa que Sí. ya no puedes estar contando tan rápido, ¿sí? Pero el casillero es inmediato, o sea, multiplico nomás. Ya, ya. Y también tengo otra duda. Dime nomás. La pregunta sí o sí te tiene que dar los dígitos, algunas veces los tienes que descubrir tú. No. Siempre, Joan, el ejercicio va a decirme los dígitos que puedo ocupar. Tiene que decírmelo. ¿Ya? Porque si yo no sé los dígitos, no puedo hacer la técnica de conteo ni nada, ¿sí? En realidad tú no puedes sumar cosas si no sabes con qué dígitos vas a trabajar, ¿ya? Yo sé que parece como súper trivial, así como decir, no, pero es que cuando yo sumo siempre puedo usar todo, pero en realidad es porque no han visto una suma de menos dígitos, ¿sí? Pero hay sumas de otras formas donde yo no puedo sumar así como tan trivialmente, ¿ya? Pero eso Ya. no lo vamos a ver en media, así que no se preocupen, ¿ya? Ya. Ya, pues. Entonces ahí está, pues. Gracias, Joan. Bueno, gracias, profe. Ya ven, esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? Ya, pues, entonces veamos realmente ahora un problema de probabilidades, porque esto que estamos viendo al final ha sido conteo, solamente estamos contando. Ya, aquí hay un problemita de probabilidades, bueno, hay dos, ¿sí? Y quiero que se fijen no en ese que marqué mal, en el primero, que dice 1. Dice, en una bolsa con pelotitas numeradas del 1 al 1000 se realiza una extracción. O sea, yo llego, meto la mano, saco una bolita. Como cuando juegas a la lotería, así, ¿ya? Lo mismo. Pero aquí sacaste una pura pelotita. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener una bolita con el número 357? ¿Ya? O sea, si se dan cuenta primero, eh, ese problema que puse en realidad es un problema trivial, ¿sí? Para alguien que no sepa técnicas de conteo, pero sí sabe probabilidades, es fácil de hacer ese problema, porque al final los números que hay desde el 1 al 1000 son exactamente 1000, ¿sí? Y si ustedes se recuerdan, la probabilidad de obtener o de que ocurra un evento A está dado por los casos favorables de A, ¿ya? Dividido por los casos totales, ¿sí? Que era gatito omega, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, los casos favorables es una bolita con el número 357, así que hay un caso favorable ahí, uno en... Y omega, ¿cuánto nuestro espacio muestral tiene todas las posibilidades que tenga esa bolsa con pelotitas? Y exactamente hay 1000 posibilidades. Así que la probabilidad de que yo saque una pelotita con el 357 es de 1 en 1000, ¿sí? Esa es mi probabilidad. O sea, 0,001, ¿sí? Lo original, 0,00, sí. ¿Ya? 00, sí. Entonces, si se dan cuenta, eso es trivial. Pero el de abajo no es trivial. El de abajo ya es un problema como del nivel que nosotros estábamos viendo con técnicas de conteo. En la misma bolsa ahora, con las pelotitas del 1 al 1000, se realiza una extracción y ahora la probabilidad es, lo que se busca es de obtener una bolita con un número par. Entonces, claramente en mis casilleros, ¿ya? Antes de que sigamos, chicos, porque necesito mostrarles el ejercicio 2 y terminamos. Probablemente la aplicación se cierre, ustedes vuelvan a entrar les va a salir ahí como que se va a cerrar, vuelvan a entrar a la aplicación, porque esta aplicación tiene límite de tiempo, lamentablemente. ¿Ya? Va a salir ahora, yo creo que dice menos de un minuto, así que no sé si va a salir como luego o no. Por si acaso,
pero les va a decir que se vuelvan a reincorporar, ¿ya? Como les digo, vuelvan a entrar porque solamente tenemos que ver el ejercicio 2, que es como el interesante, y terminamos ya.